volver a saludarlos y que juntos podamos unirnos con la misma intención de honrar y glorificar el nombre del Señor a través de la meditación en la palabra de Dios. Y si usted trajo o si tiene su Biblia ahí con usted junto a su familia, puede ir buscando en el libro de Juan, la epístola de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 12 y yo voy a leer de la versión textual. Posiblemente si usted está leyendo la Reina Valera va a encontrar una pequeña diferencia o grande diferencia, pero sobre todo en el versículo 7 y 8. Pero mientras usted busca, quiero invitarle a que, unido con su familia, no permita que las distracciones pues lo distraigan, sino que preste toda su atención a lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Vamos a hablar bajo el título El testimonio de Dios Padre sobre el Hijo. Dice la palabra de la siguiente manera: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías. No solo por agua, sino por el agua y por la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra, acercarnos a ella con un corazón sincero y humilde, Señor, con una actitud de aprendizaje. Te pedimos que tú derribes, oh Dios, de nuestra mente, nuestro corazón, todo prejuicio que quiera impedir que tu palabra pueda cumplir ese propósito, Señor. Padre, oramos para que aquel que no ha encontrado salvación en ti, hoy pueda encontrar salvación. Que sea tu Espíritu Santo el que lo convenza de juicio, de pecado, de justicia. Señor, y que al final este hombre o esta mujer pueda llegar rendido a tus pies. Padre, aquel que es tu verdadero Hijo, Señor, que esta palabra lo fortalezca, Señor, para caminar en esa carrera. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos. Amén y amén. En toda la Escritura encontramos el testimonio sobre Cristo. Los profetas testificaron sobre Cristo. Juan el Bautista testificó, predicó sobre Cristo. Los apóstoles predicaron sobre Cristo. Y en este pasaje nos encontramos frente al testimonio de Dios Padre, hablando sobre la obra de su Hijo aquí en la tierra. En este pasaje podemos ver lo que Dios dice acerca de su Hijo, lo cual es totalmente diferente a lo que algunos autoproclamados mensajeros de Dios o hombres de Dios hablan acerca de Jesucristo. Y el testimonio que Dios Padre nos da en este pasaje es que para poder entrar al reino de Dios, para poder disfrutar de la vida de Dios, uno debe creer en el Hijo de Dios. El versículo 5, que terminamos estudiando la semana pasada, de hecho,
algunos estudiosos o teólogos dicen que este versículo 5 debería ir dentro de la sección que acabamos de leer hoy, pero bueno, eso ya lo dejamos para ellos. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, dijimos que nuestra fe en Cristo Jesús vence al mundo. Debemos creer en el verdadero Hijo de Dios, en el eterno Hijo de Dios. Y si usted, todos los que hemos estudiado esta epístola por los últimos meses, versículo por versículo, nos podemos dar cuenta que el apóstol Juan, durante toda la epístola, es el mensaje que el apóstol ha tratado de que quede claro en nosotros, lo ha repetido una y otra vez. Necesitamos creer en Cristo Jesús porque no hay otra forma. Y ese creer tiene que evidenciarse en nuestro estilo de vida. Permítame regresar un poco al capítulo 2, versículo 22, donde el apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí lo está diciendo claramente. Ahora, y mira el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene el Padre. Hermanos, es necesario tener una doctrina clara de Cristo. Es de suprema importancia, porque es esencial para la salvación. Algunos se han autodenominado seguidores de Jesucristo, proclamadores de Jesucristo, pero cuando usted ve su enseñanza sobre Cristo, dicen, oh, Cristo simplemente es un profeta más. Oh, Cristo sí fue un hombre muy piadoso, pero nunca le dan el lugar que le corresponde, que dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Por eso Juan, al escribir el Evangelio allá en Juan capítulo 20, versículo 23, nos dice, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, que dice, tengáis vida en su nombre. No hay otra forma de encontrar vida si no es a través de Jesucristo. Y sabe que al estudiar estos versículos que acabamos de leer, del versículo 6 al versículo 12, uno puede encontrar palabras claves, y hay dos de ellas que resaltan. Y una es testimonio y la otra es vida. Dios testifica, Dios certifica el mensaje que nos ha dejado. Y Juan, por medio de este pasaje, enfatiza que Dios ha dejado evidencias claras para demostrar que el testimonio de Jesús es verdadero y que el testimonio de Jesús es crucial para la salvación de las personas. Una vez más, nadie puede llegar a la salvación si no es única y exclusivamente por Jesucristo. No es por la iglesia, no es por un pastor, es únicamente por Jesucristo. No es por tus buenas obras, no es por tu buen comportamiento, es única y exclusivamente por Jesucristo. Así que este pasaje nos presenta el Padre testificando sobre la salvación. Y sabe que la salvación en este pasaje es definida como vida. Y para poder disfrutar de esa vida, tú tienes que creer en el testimonio que el Padre está presentando. Así que el cristianismo no es una religión más. No es un mensaje cualquiera.
El cristianismo es el mensaje que anuncia a Jesucristo, que anuncia el ministerio terrenal de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para rescatar a los pecadores y que regresará por segunda vez a levantar a su pueblo. Es el mensaje que predica la iglesia. Ahora mira el versículo 6. Este es el que vino mediante agua. Está hablando de quién, de Jesucristo, del versículo 5. Que vino mediante agua y sangre. Jesús el Mesías, lo aclara esta versión, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Las herejías no son nuevas. Y ya para cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esta epístola, más o menos en el 90 después de Cristo, ya se habían levantado algunas herejías en cuanto a la divinidad de Jesucristo. Una de las herejías que se habían levantado era decir de que Cristo era simplemente un hombre. Tristemente algunos todavía creen esas herejías. Por ejemplo, los testigos contra Jehová simplemente ven a Jesús como un hombre más. Bueno, se llaman testigos de Jehová. Ven a Jesucristo como un hombre más. Ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Otra herejía que se levantó, o que estos mismos hombres decían que Cristo era un hombre normal, pero que cuando él fue bautizado, vino sobre él el Espíritu y en ese momento se convirtió en Jesucristo, ¿no? Pero que cuando él fue a la cruz a morir, fue crucificado una vez más como un hombre normal, porque el Espíritu ya se había ido de él. Entonces Juan estaba combatiendo estas herejías. Otros decían que Jesucristo, que Dios no se había encarnado. Por eso en el capítulo 4 dice: probad a los espíritus o los predicadores, porque aquellos que no confiesan que Jesucristo sí se encarnó, entonces son falsa enseñanza. Entonces él dice aquí: este es el que vino mediante el agua y mediante la sangre. Ahora, ¿qué significa esa frase? Y al rato mencionamos o recordamos unos pasajes más. Pero ahora permítame decirle, esta frase está haciendo referencia al comienzo del ministerio de Jesucristo y su misión aquí en la tierra para ofrecer sacrificio perfecto delante del Padre. Su ministerio comenzó en el agua cuando fue bautizado y su ministerio terminó con la sangre cuando fue crucificado. Entonces Juan está demostrando que Cristo vino a la tierra, que Cristo se encarnó, Cristo fue bautizado, donde el Padre confirmó su ministerio y Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra al ser ofrecido como ese sacrificio, ese cordero pascual por los pecados de los pecadores. Entonces el mensaje cristiano es el mensaje de Dios. Dios se hizo carne, Filipenses lo dice claramente, como uno de nosotros, vivió una vida perfecta en la tierra que agradó al Padre Celestial, murió en la cruz del Calvario cargando los pecados de los pecadores y al mismo tiempo pudo satisfacer la ira o la justicia de Dios Padre. Este es el mensaje que la iglesia debe proclamar. No nos debemos cansar de proclamar ese mensaje, porque la salvación no descansa en lo que el hombre puede hacer, sino que descansa en lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. No hay otro medio para salvación. Es el testimonio que el Padre está dando aquí. No hay otro medio
para salvación. Y sabe que mientras, o cualquier otro medio que usted encuentre, te va a llevar a la condenación eterna. Mientras yo pensaba en esto, yo recordé el episodio del libro El progreso del peregrino, cuando Cristiano por fin llega a la ciudad celestial, a la puerta, ve que llegan otras personas por otros lados, pero no los dejan entrar. Cristiano creo que le dice a uno de ellos, pero tú por dónde llegaste si yo no te vi por el camino donde yo venía. Y cuando yo digo, no, es que yo llegué por otro camino, yo brinqué por los muros y llegamos acá. Y a la hora de entrar, solo entró Cristiano, a ellos no lo dejaron entrar y le dijeron, ustedes no pueden entrar porque ustedes están viniendo por otro camino y hay un solo camino. Ese camino es Cristo. Entonces Dios Padre testifica a través de la agua, la sangre y el Espíritu. Ahora el versículo 7 y el versículo 8 dicen en esta versión que yo estoy leyendo, la Biblia textual, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres concuerdan. Ahora, si usted está leyendo la Reina Valera, o en inglés está leyendo la King James, o si está leyendo la Biblia de las Américas, aunque la Biblia de las Américas tiene una nota al pie donde especifica, encontrará que este versículo está más largo. Déjeme leerlo. La Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera dice: porque estos son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son tres. Los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Y yo no usé la Reina Valera hoy ni las Américas, que la venía usando, por estos dos versículos. Porque estos dos versículos, así como aparecen en la Reina Valera, no están en los manuscritos más antiguos. Alguien pregunta, ¿y entonces por qué aparecen allí? Déjeme decirles rápidamente. Parece ser que esta frase, en lo que estuve estudiando, leyendo, de hecho casi todas las otras versiones que yo leí, la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual, Palabra de Dios para Todos, todas las otras versiones que leí aparecen así como lo leímos aquí. Aún la Biblia Pechita que tengo aquí también lo presenta de esa manera. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Dice, y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Los tres son los testigos: el Espíritu, el agua, la sangre, los tres concuerdan. Parece ser que esta frase que aparece en la Reina Valera fue la interpretación que alguien pensó que era un buen pasaje para utilizarlo, para enseñar sobre la Trinidad, y entonces le agregó ahí que el Padre, que el Verbo y el Espíritu Santo, como una interpretación de lo que él pensaba. Pero creo que más adelante lo añadieron y terminó ahí en esta versión que tenemos. Como usted lo sabe, no hay una copia original de lo que el apóstol Juan escribió, ni de lo que escribió el apóstol Pablo. No está la copia original, lo que ellos escribieron no está. Lo que tenemos son copias que se hicieron de lo que ellos habían escrito. Algunos piensan que quizás esas copias originales donde ellos escribieron pues no están presentes para evitar de que el hombre tendiera de pronto a idolatrar esas copias en particular. Pero como no tenemos, usted sabe que en ese tiempo, hoy tenemos una copia y empezamos a hacer una copiadora fácil. En ese momento, para poder tener una copia había que hacerlo a mano. Y algunas formas era de que algunos dictaban, otros copiaban, otros simplemente iban mirando, iban copiando en los métodos que tenían. Entonces, pues, estaba sujeto a ciertos errores. En el caso de este versículo en particular, Erasmo de Rotterdam, uno de los que también se le atribuye que fue uno de los que dio los primeros pasos para las reformas protestantes,
fue el primero en aprovechar la imprenta y él trató de publicar el Nuevo Testamento en griego. Y cuando sacó su primera publicación, la gente lo criticó porque no hallaron estas frases allí en ese pasaje. Y la mayoría de ellos usaban la Vulgata latina, donde sí aparecían esas frases. Y cuando lo cuestionaron y le preguntaron por qué no aparecen eso, él les dijo, bueno, simplemente porque no encontré ningún manuscrito griego donde esas palabras aparecieran. Y él dijo una frase, dijo, si alguien me muestra un solo manuscrito griego donde aparezcan esas palabras, en mi próxima edición yo voy a poner esas frases, esas palabras. Tristemente dicen la historia de que pues apareció un manuscrito limpio en griego donde aparecían esas frases, y él, en lugar de retractarse, lo que hizo fue que incluyó esa frase dentro de esa traducción y puso una nota al pie donde él explicaba que él creía que esa frase, ese manuscrito era nuevo y que lo habían hecho para contradecirlo, pero que no aparecía en los escritos originales, y él dejó eso allí. Entonces prácticamente dicen los estudiosos que luego eso fue pasando al punto de que los que usan los manuscritos para la traducción de Reina Valera o King James usaron esos manuscritos y por eso aparece esa frase allí. Entonces, gracias a Dios porque en su intervención divina evita de que no pasen muchas de esas cosas, y algunas de las que pasan como esta, hay una posibilidad para poderlas explicar. Entonces, por eso es que en la Reina Valera usted encuentra el versículo un poco más largo, y yo no voy a usar ese pasaje para probar allí que la Trinidad y esto y lo otro, porque no está hablando de la Trinidad, el contexto no está hablando de la Trinidad. Hay muchos otros pasajes más claros y más fáciles donde tú y yo podemos usarlos para probar la existencia de la Trinidad. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la versión que leímos, la Biblia textual, donde simplemente dice, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, los tres son testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Ahora vamos al versículo 9. Si recibimos testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Aquí miramos que este mensaje de salvación, Dios da testimonio. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Él menciona los testigos, el agua, la sangre y el Espíritu. Recuerde que la misma escritura afirma de que por boca de 2 o 3 testigos se debe tratar todo asunto. Aun cuando se piensa acusar a un siervo de Dios o a un pastor, la escritura dice que deben haber mínimo 2 testigos. Esa era una de las instrucciones que el pueblo de Israel tenía cuando tenía que ver con algún asunto importante. Ahora, Dios no necesita testigos. Dios es soberano. Pero por causa de nosotros, Dios presenta testigos no por Él, sino por nosotros, para ayudarnos a entender lo que Dios está presentando, para evitar de que nos podamos excusar o nos podamos justificar, porque los seres humanos somos expertos. Pero el versículo 9 de Dios dice, presenta a 3 testigos. Ahora, lo que significa es que Dios habla y da testimonio sobre algo, en este caso sobre su Hijo, y los hombres debemos prestar atención y actuar con rapidez. Uno podría preguntar, bueno, ¿qué debe hacer el hombre cuando el Dios habla? ¿Cómo debemos responder cuando Dios habla? Porque los seres humanos estamos dispuestos a aceptar el testimonio de los hombres.
Si alguien viene y le dice, yo lo creo, ¿y por qué lo crees? Bueno, porque tal persona me dijo. La gente hoy está dispuesta a creer todo tipo de teorías. Es interesante que a veces la gente le dice, pero es que usted crea la Biblia que fue escrita por hombres. Pero si le creemos a un libro científico porque fue escrito por científicos que también son hombres. O sea, estamos dispuestos a creer teorías, muchas de ellas creadas por los hombres, pero cuando Dios habla, cuando habla el que todo lo sabe, cuando habla el que no puede mentir, no creemos. No, todo lo contrario. Deberíamos responder inmediatamente. Dice, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Cómo entendemos el testimonio del Espíritu en la vida de Jesús? Honestamente, ese podría ser una serie en sí misma, un sermón en sí mismo, o varios sermones en sí mismo, de cómo el Espíritu Santo obró en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítame decir algunas cosas rápidamente para nuestro estudio. La Biblia dice en Lucas 1:31 que Jesucristo fue concebido en el vientre de María como un acto del Espíritu Santo. Dice, y el ángel respondió y le dijo a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso y por eso la descendencia santa será llamada el Hijo de Dios. Allí vemos la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida de María. En Marcos capítulo 1, versículo 12, vemos que fue el Espíritu Santo el que guió durante su ministerio al Señor Jesús. Dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Jesús fue fortalecido por el Espíritu Santo. Todo lo que hizo fue a través del Espíritu Santo y solamente actuó bajo la voluntad del Padre. En Hechos 10:38, los apóstoles hablando sobre Jesús de Nazaret, dice, y respecto a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y éste anduvo en el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo ungió con el Espíritu Santo, lo ungió con poder, y asimismo que el ministerio, toda la enseñanza de Jesús fue realizada por el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros que Jesús realizó fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús aplica esa profecía en Lucas, donde él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar, nos muestra que Jesús era ese medio por el cual el poder de Dios o la voluntad de Dios fue hecha delante de los hombres y el Espíritu Santo trabajaba allí. Así que el Espíritu Santo hizo la obra. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras para que quedara el registro del testimonio del Espíritu Santo, del testimonio del Padre a favor del Hijo. Entonces el Padre dio el testimonio en su bautismo, el Padre dio el testimonio en su muerte y el Padre envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese testimonio siguiera vigente. Entonces el Padre en todos los momentos, en todos los puntos dio testimonio sobre el Hijo. Usó o envió al Espíritu Santo para que mientras los autores de la palabra de Dios, los hombres, fueran inspirados por el Espíritu Santo para que todo quedara registrado con precisión. Para que cualquiera que quisiera saber el testimonio de Jesucristo pudiera llegar a las Escrituras, abrirlos y allí podría leer o escuchar el testimonio de Dios sobre su Hijo. Así que la Escritura está llena del testimonio del Espíritu Santo a favor
de la obra o usando la escritura, la escritura está llena de la evidencia que dejó el Espíritu Santo sobre la realidad del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, como es el testimonio del Padre, debe ser creído, debe ser recibido y debe ser abrazado. Porque todo lo que Dios dice, Dios Padre dice sobre Cristo, tenemos que ponerle un punto final y simplemente aceptarlo. Mira lo que dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, si crees que Jesucristo es quien el Padre dice que es, has recibido el testimonio de Dios. El que no cree en Jesús, el que no cree en lo que Dios dice que es Jesús, dice este pasaje, convierte a un Dios mentiroso. Es decir, cuando tú dices, no, yo creo que yo puedo hacer mis propias cosas para alcanzar salvación, le está diciendo Dios, tú eres un mentiroso. El que dice, bueno, yo creo que mi religión me va a salvar, le está diciendo a Dios, mentiroso. Así que tenemos un texto de crucial importancia, el testimonio de Dios. Porque yo sé que al hombre le gustaría escuchar que hay otro medio. Un medio donde el hombre tenga su participación. Un medio donde el hombre tenga su crédito, que el hombre pueda decir, bueno, yo llegué al cielo porque sí, Dios me salvó, pero yo también aporté mi granito de arena. No. Dios decidió usar un método que podemos llamarlo fácil, donde el único que se lleva los créditos es Dios, no el hombre. Y ese método es fe en Cristo, fe en el testimonio de Dios, creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, creer en lo que el Padre nos está diciendo en este pasaje sobre Jesucristo y su ministerio aquí en la tierra. Si tú crees que la salvación es enteramente obra de Dios, obra de Cristo, ya está. Debes creer en su muerte, debes creer en su vida terrenal, en su resurrección, y que debes creer que Él volverá. Y ese creer, yo me gusta enfatizarlo, ese creer tiene que tener efecto práctico en tu diario vivir. No es simplemente decir yo creo y ya. No. Ese creer tiene que manifestarse en tu estilo de vida. Ese creer tiene implicaciones prácticas. Si creo que Jesucristo es el dueño de mi vida, es el Señor de mi vida, bueno, Él debe estar a cargo. Él es el que manda, yo simplemente soy su esclavo. Porque cualquiera dice que cree, pero cuando usted quiere ver su vida práctica, sus evidencias son lo contrario. Entonces sus evidencias son por medio del agua y la sangre, ya hablamos del Espíritu. Déjeme mencionarle rápidamente la evidencia del bautismo y la evidencia de la sangre. Estas dos las podemos relacionar con la voz de Dios Padre cuando escuchó 2 veces en el cielo. Ustedes recuerdan, la primera vez escuchó en el bautismo. Cuando Jesucristo fue bautizado, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me complazco en mi Hijo. Él es la solución para el problema del pecado del hombre. En Él me complazco.
¿Cuándo se escuchó eso? Cuando Jesucristo fue bautizado antes de comenzar su ministerio. Todos sabemos eso. La segunda vez que escuchó fue la transfiguración. Cuando Dios o cuando Jesucristo se transformó, se transfiguró delante de 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Y se escuchó la voz del cielo una vez más: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta vez se añadió algo más, se dijo: a él oíd. Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Oigan todo lo que él tiene que decir. Lo que él está diciendo es verdad, óiganlo. Y ese oír, para mí entender, es un prestar atención y poner en práctica o por obra lo que estoy escuchando que él ha enseñado. Ahora usted puede mirar, ¿no?, al leer el contexto donde Jesucristo, donde el Padre dijo esta palabra, que este evento fue después de que Jesucristo habló sobre la muerte. Y usted puede leer los 3 evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, y en los 3 se ve que esta confesión o declaración del Padre fue dicha después de que Jesucristo anunció su muerte. Entonces, durante el bautismo, el agua, y durante la transfiguración, la sangre. Ambos momentos, uno al inicio de su ministerio y el otro al final de su ministerio. La voz del Padre se deleita en su Hijo. La voz del Padre dice: oigan a lo que dice mi Hijo. Y hoy esa voz del Padre sigue hablando a través del Espíritu Santo a nuestras vidas para que creamos al Hijo. Jesucristo dijo: Él es el Consolador, Él los guiará, Él les recordará todo lo que yo os he enseñado. O sea, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Entonces, hermanos, quien no le hace caso a la voz de Dios, amigos, quien no le hace caso a la voz de Dios, quien menosprecia creer en Jesucristo, que porque dice que es una historia inventada por los hombres, está haciendo a Dios mentiroso. Está produciendo tristeza en el corazón de Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que al mismo tiempo estás produciendo una sentencia sobre tu vida, una sentencia eterna. Hebreos dice, cuando él explica sobre la salvación, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que está diciendo es, si nos están hablando sobre la salvación, que solamente es a través de Jesucristo, o sea, ¿cómo vamos a menospreciar semejante mensaje? No hay otra forma, dice Hebreos, en la cual tú puedas encontrar salvación. Menospreciar a Cristo, menospreciar el mensaje de Cristo, es menospreciar la vida. Es menospreciar la gracia de Dios, la oferta de Dios para salvar a aquel que está en pecado, muerto en delito de pecado. Y esto tiene consecuencias eternas. Y es Dios el que da testimonio y pone 3 evidencias delante de nosotros. No las podemos rechazar. Y si lo rechazamos, lo hacemos a él mentiroso. ¿Y sabe qué dice Romanos capítulo 4, versículo 3? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Números 23, 19 también es muy conocido por nosotros. Él dice: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. O sea, lo que está diciendo es que lo que Dios dijo que va a hacer, se va a hacer. Y entonces el que no cree a Dios, le hace mentiroso. Aquí una vez más, solo hay 2 opciones. O crees en Él, o no crees en Él. No hay lugar para una tercera opción. No hay lugar para el neutral. Bueno, es que yo sí creo un poquito, pero no. O crees y se ve en tu estilo de vida, o no crees y se ve en tu estilo de vida. Porque es que
por lo menos el ateo dice, pues bueno, yo no creo, y él vive su vida como si no creyera en Dios. Pero a veces nos encontramos en gente que dice, oh sí, yo creo en Dios, pero en la práctica vive como si Dios no creyera. Y la respuesta a esa acción es simplemente que no estás creyendo. No estás creyendo. Entonces no es simplemente decir intelectualmente yo creo. Ese creer tiene que demostrarse con tu estilo de vida. Santiago habla muy claro a través de ello. Entonces, si no crees, tienes consecuencias eternas. ¿Cuál es la consecuencia eterna? Bueno, pues pierdes la vida. Estarás separado eternamente de la vida, o sea, de Cristo, o sea, del Padre. Porque la vida solamente se encuentra en Cristo. Fuera de Él no hay vida. Hay consecuencias por menospreciar el mensaje del Padre. Y eso está claramente en la Escritura. Dios no esconde eso. Porque Satanás le hizo creer a Eva, no van a morir. Hay unas enseñanzas, doctrinas, que no voy a decir nombre pero hay doctrinas que dicen, no, es que el infierno no existe, el infierno está aquí. Es la misma mentira del diablo que le dijo a Eva, Eva, no vas a morir, vas a vivir. No, el infierno no existe, el infierno está aquí. Sí, sigan creyendo esa mentira. Hay consecuencias. Dios no lo esconde, Dios es claro, el diablo sí esconde la verdad. El diablo esconde las consecuencias. No vas a morir, el infierno está aquí. No, Dios dice, no, sí vas a morir. Dios dice, sí, el que no cree, dice Juan capítulo 3, ya ha sido condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. Pero el que cree, ya tiene vida eterna. Así que, amigo, hermano, está en juego la vida. Ahora, ¿cómo podemos ver el testimonio del agua, la sangre y el Espíritu Santo se unen en un perfecto acuerdo? Por eso dice aquí el versículo, ¿dónde está? 8 dice, los tres concuerdan. Se unen en un perfecto acuerdo histórico, visible y público para demostrar que Cristo es el Señor. Que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es la simiente prometida, que Cristo es el soberano, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Rey. Los tres se unen perfectamente. Y todo aquel que crea esa verdad disfrutará de la vida. Todo aquel que niegue esa verdad disfrutará de la muerte eterna. Ahora mira el versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Aquí miramos la segunda parte importante, o la palabra clave, vida. La pregunta que yo te hago es, ¿tú tienes vida? ¿Tienes esa vida verdadera? Y no te estoy preguntando si estás respirando, porque podrás decir, hello, estoy respirando, Señor, pastor, estoy vivo. No estoy hablando de esa vida. Yo muchas veces lo he dicho, y creo que algunos lo hemos dicho, sí, mucha gente lo ha dicho, es un adagio muy popular en la humanidad. Cuando estamos viviendo bien, o usted está de vacaciones, está por allá en la playa, disfrutando de la vida, en un hotel muy bonito, muy lujoso y todos cuáles. La gente dice, esto es vida. Esta es la vida que yo me merezco. Entonces, todos lo hemos dicho en algún momento. Bueno, Juan no está hablando de esa vida física. Porque esta vida, y yo le voy a decir algo que quizás en estos momentos no sonaría muy bien, pero se lo voy a decir. Pero esta vida es perecedera. Juan está hablando de una vida espiritual, una vida eterna que comienza ahora, o que comenzó en el día que Cristo te alcanzó. Yo no sé, cuando tú vas camino a tu Damasco, que Cristo te alcanzó. Esta vida comenzó allí. ¿Y sabe cuándo va a terminar? Nunca, porque es eterna. Es la vida de Cristo.
Esa es la verdadera vida. Ahora, los seres humanos nos aferramos a esta vida. Cuando alguien se enferma, quizás ahora que estamos en esta pandemia, usted escucha a la gente aferrarse a la vida. Algunos testimonios de los que han salido de la enfermedad dicen, es que yo, y le preguntan, ¿y cómo saliste? No, es que yo me aferré a la vida, yo quería vivir y nos aferramos a esta vida. Quizás alguien que tenga a su familiar enfermo por el COVID-19, ahorita está aferrándose y digan, ojalá, Señor, aférrese a la vida para que mi familiar se recupere. Y no es malo que te aferres a la vida o que tu familiar se aferre a la vida. Pero por mucho que te aferres a esta vida, aquí te voy a decir una cruda realidad, pero te lo digo con amor y responsabilidad. Por mucho que te aferres a la vida o que te aferres a la vida de tu familiar, un día esa vida se va a acabar. Ya sea por el COVID-19, ya sea por un infarto, ya sea por un accidente, ya sea por un paro respiratorio, ya sea por lo que sea. Por alguna infección, por alguna cuestión, te vas a morir, me voy a morir, por más que me aferre. Los científicos han tratado de crear la eterna juventud y por todo lo que han tratado, no han logrado hacerlo. Por mucho que te aferres a esta vida que miramos que es agradable, un día se va a acabar. Más tarde que temprano. Para algunos se acabó ayer, para otros se está acabando hoy, para otros se acabará mañana. Porque la vida no la tenemos comprada. Pero hay una vida muchísimo mejor que la que habla Juan aquí, la cual nunca terminará. La cual no va a haber ni cáncer, no va a haber COVID, no va a haber SIDA, no va a haber nada que te la pueda quitar. Y Juan dice, para disfrutar de esa vida, para que tus familiares puedan disfrutar de esa vida, debes creer el testimonio del Padre escrito en este pasaje. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, el morir para mí es ganancia. Y por muy agradable que sea esta vida, cuando tienes la vida de Cristo, sabemos que hay algo muchísimo mejor. Yo no creo lo que enseñan algunos. Pórtate bien para que cuando reencarnes en algo mejor. Eso es mentira del diablo. Si te mueres, vas a pasar la eternidad con Cristo o vas a pasar la eternidad sin Cristo. La pregunta que te debo hacer es la siguiente. ¿A qué vida te estás aferrando? ¿A la vida física o a la vida espiritual? ¿Tienes tú la vida verdadera o la verdadera vida? ¿Tienes tú la verdadera vida? ¿Tienes la convicción como tenía el apóstol Pablo y aún el apóstol Juan, el apóstol Pedro, de que si mueres pasarás la eternidad con Cristo? Hoy es la oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde, amigo. Ven a Cristo. Porque en Él está la vida. La vida no es bailes. Mire, no lo iba a... Vino a mi mente, mira, la vida no es bailes, no es playa. El COVID-19 lo ha demostrado. Llevamos todo este tiempo en aislamiento, discotecas cerradas, parques cerrados, deporte cerrado, todo cerrado. ¿Te has muerto? Ahí estás. ¿Sí ve? La vida no es borrachera. La vida no es baile. La vida no es deporte. La vida no es playa. Está demostrado que podemos vivir sin eso. Si lo único que no podemos vivir es sin Cristo. Porque Él tiene la verdadera vida. Hermano, amigo, fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo solo hay muerte y perdición. Déjame leerte algunos versículos. Y mi oración es que mientras leo estos versículos, la venda de tus ojos caigan y tú puedas ver a Cristo, puedas ver el testimonio del Padre. Si tú eres de los que dicen eso es mentira,
La religión es mentira. Que hoy estos versículos te quiten esa venda y puedas decir, oh Señor, ahora sí te veo. Que puedas decir lo que dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Juan 1:4 dice, en él está la vida. La vida era la luz de los hombres. Amigo, no desprecies la vida. No desprecies a Cristo. Juan 14:6, muy conocido. ¿Cómo es que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que lo puse aquí al revés. Aunque el orden de los factores no altera el producto, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, soy la verdad. El orden de los factores no altera el producto. Él es el camino. Él es la vida. Él es la verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida aparte de Él. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 6:63. Las palabras que yo hablo son vida. A veces usan ese pasaje para decretar y declarar. Y que la confesión positiva no es que diga las palabras, no. Jesús lo que está diciendo aquí es que lo que yo enseño, mi palabra, te va a dar vida. Si crees en lo que yo te estoy diciendo, vas a venir a mí en fe, en arrepentimiento y tendrás vida. En Jesús, sus palabras traen vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amigos, si tú rechazas el testimonio, como dice el versículo 10, si tú llamas al Padre mentiroso, la ira de Dios estará sobre tu vida. Y dura cosa es caer en un Dios airado. Si usted quiere ver la ira de Dios, vaya, lea la historia de Sodoma y Gomorra. Vaya, lea la historia del arca, donde la maldad de los hombres se multiplicó y el juicio de Dios descendió. Es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo y también es ira y fuego consumidor. Y algunos los va a bautizar con fuego cuando regrese. El neopentecostal cree que fuego es que no sé qué cosa. No, el bautismo en fuego del Señor habla de juicio al final cuando Él regrese. El Hijo de Dios es bautizado en el Espíritu, es decir, ha sido insertado dentro de la familia de Dios. Y el pagano va a ser bautizado en fuego cuando Él descienda por segunda vez. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que cree en el que me envió, o sea, el Padre, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh, amigo, el mensaje del Evangelio es vida. Y las consecuencias de rechazar el Evangelio es muerte. Es decir, una separación total de Dios. Hace un rato yo pensaba decir una frase y se me olvidó, pero ya la recordé, vino a mi mente. Cuando muchos dicen, es que el cielo, es que el infierno no existe, está aquí en la tierra. Dice un predicador, para el Hijo de Dios, estar aquí en la tierra es todo el infierno que va a disfrutar cuando llegue la presencia de Dios. Y aquel que no conoce a Cristo, aquel que está rechazando a Jesucristo, la tierra es toda la paz del cielo que ellos podrán disfrutar cuando sean enviados al infierno. Así que, amigo que me escuchas, no hay plan B, no hay plan C y mucho menos plan E. En referencia a la salvación, siempre hay un solo plan: fe en Cristo Jesús. Aquí sí cabe usar la palabra decretar. Aquí sí cabe perfectamente esa palabra decretar. Hermanos, amigos, Dios, el único que puede decretar y declarar, Dios decretó que la salvación es
única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Y nadie puede cambiar ese decreto. Nadie puede cambiar ese decreto, porque Dios lo declaró así. Y miren lo que dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Mire, no dice tendrá, tiene, ya es mía. Y el que no tiene al Hijo, no dice no tendrá vida, dice no tiene la vida, ya. Ahora, ¿cómo sé que tengo vida? Bueno, porque tengo al Hijo. ¿Cómo sé que tengo al Hijo? Bueno, el apóstol Juan ya ha hablado durante toda la epístola sobre las evidencias de que tengo al Hijo de Dios. Evidencia doctrinal, evidencia moral, que se divide en obediencia a su palabra, amor a Dios, amor a los hermanos. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Amigo, no dejes que el entretenimiento de este mundo capte tu atención, porque esta vida no lo es todo. Una frase que usó mi padre un día en una predicación: este mundo nos ofrece un realismo mágico. O sea, nos hace creer algo que simplemente se va a acabar. Esta vida no lo es todo. Esta vida terminará. Lo que Cristo ofrece es eterno. Lo que Cristo ofrece es maravilloso. No lo pierdas por estar inmerso en pecados, en deseos que el mundo ofrece. No lo pierdas por estar aferrado a lo que el mundo te está ofreciendo. Abandona ello. Y si tú piensas como piensa una persona que un día le dijo a un miembro de esta congregación: no, mira, es que Dios es tan bueno, tan amoroso, que al final me dará una oportunidad. No, amigo, no hay otro medio, no hay otro método. El método de salvación es ahora, la salvación es ahora. Algunos dicen: no, es que no te preocupes, porque luego en la tribulación, si tú te quedas, entonces si tú crees, entonces cuando estés en la tribulación, si crees vas a ser salvo. Mentira. No hay, el único método de salvación es ahora. Si crees en Jesucristo es ahora. Si vas a ser salvo es ahora, no es mañana. Corintios dice que el día de salvación es ahora. Amigos, no hay otro método. Si tú estás esperando que al final Dios cambie de parecer, yo te pido yo te pido con amor que leas una historia bíblica que quizás sabes mucho, y es la historia de Noé. Y quiero que te enfatices cuando se cerró la puerta. Hay otra historia también, quizás no muy popular para ti, amigo, pero son las viudas, las sabias y las insensatas. Cuando se cerró la puerta, amigo, un día que tus ojos se cierren, ya no va a haber segunda oportunidad. Ya no va a haber que nadie ore por ti, que tus familiares pueden hacer lo que quieran, pueden pagar el dinero que quieran al que quieran. No va a haber forma que nadie pueda hacer algo. Porque el único método es ahora, creer en Cristo Jesús. Cristo tenía que morir, el único método era que Cristo tenía que morir para cargar el pecado del pecador. Y eso pasó hace más de 2000 años. De hecho, la semana pasada, el mundo entero estaba recordando ello. Hay un solo camino, Cristo es el camino. Hay un solo intermediario, Cristo es el único intermediario. Dios Padre en su amor entregó a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, cargando tu pecado. Y eso te lo digo con temor y temblor. Si tú o tu familiar no llegan a Cristo en fe y en arrepentimiento, o no aceptan el testimonio del Padre presentado aquí, te perderás, o tus familiares se perderán eternamente, y no va a haber forma de que nadie lo recupere.
Alguien dijo una vez, el ateísmo dura hasta que la gente se muere. El ateísmo dura hasta que la gente se muere. Ahora sí creo en ti. Demasiado tarde. Le dijo el rico a padre Abraham. Ahora sí creo. Como dicen en inglés, too late. Demasiado tarde. ¿Y sabe qué es lo más doloroso, estimado amigo que me está escuchando? Si todavía me está escuchando. ¿O sabe qué es lo más doloroso para ti que quizás crees que eres cristiano, pero no lo eres? Porque tu estilo de vida demuestra otra cosa. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Que mientras estés en el castigo eterno, tu conciencia y Dios te estará recordando una y otra vez estas palabras. Te estará recordando una y otra vez las veces que rechazaste el mensaje de Jesucristo porque simplemente decías, oh, eso es mentira, eso es una historia. Te estará recordando todas las excusas que tú usaste para justificarte a ti mismo. Ah, no, lo que pasa es que los pastores roban. Ah, lo que pasa es que el pastor le dice al Calvario esto. Ah, lo que pasa es que esto, Todas las excusas que sacaste para justificar el no creer en Cristo vendrán a tu memoria, porque vas a estar consciente. Eso lo presenta Lucas ahí en Lázaro y el rico, o el pobre y el rico. El regalo más grande que se te puede ofrecer es conocer a Cristo. No lo desprecies. No vale la pena rechazarlo por lo que el mundo te está ofreciendo. Y te digo a ti que eres cristiano, a ti que eres verdadero hijo de Dios, que verdaderamente estás cimentado en la roca que es Cristo, que has nacido de nuevo. Oh, mi oración es para que tu oración sea, Dios, que nunca deje de ver la maravilla de tu obra en la cruz. Que nunca deje de ver esa maravilla y que viva pensando en esa maravilla. Yo se lo dije la semana pasada y se lo digo hoy y se lo diré mientras siga pastoreando, predicando la palabra del Señor. El cristiano no celebra la resurrección de Jesucristo un domingo al año. El cristiano celebra la resurrección de Jesucristo 365 días al año, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Señor, que yo no deje de ver la maravilla tuya en la cruz del Calvario y que yo viva por esa verdad. Y para ti, amigo, que no conoces a Cristo, ¿sabes cuál es mi oración por ti hoy? Es que Dios te permita ver la maravilla de Jesús en la cruz. Porque quizás la has visto como una celebración anual, donde ese día te eres el más piadoso de todos. Pero ya 8 días después vuelves a la normalidad. ¿Sabes? Mi oración es para que Dios te quite esa venda y puedas ver la maravilla de la obra de la cruz del Calvario. Y de esa manera puedas alcanzar esta vida eterna que Jesucristo habla aquí en este pasaje. Amigos, si no tienes a Cristo, ven a Él en fe y en arrepentimiento. Tú podrás estar pensando, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para alcanzar esa vida? Yo te digo, cree en el Señor Jesucristo, como le dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y serás salvo. Te digo lo que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento y disfrutarás de esa vida. No mañana, desde hoy comenzarás a disfrutar de esa vida. Déjame orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por el testimonio que has dejado en tu palabra sobre la verdad de tu Hijo, sobre el ministerio de tu Hijo. Porque vemos el testimonio al principio de su ministerio, a través del bautismo. Y vemos el testimonio de la sangre al final de su ministerio. Y vemos el testimonio del Espíritu Santo en el antiguo, en el ministerio de Jesús y en el Nuevo Testamento.
testificando de que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Señor, queremos creer. Padre, pero si hay alguien esta mañana que está viendo este video en este momento y no ha venido a ti en fe y en arrepentimiento, alguno que está como Agripa, casi me persuades. Oh, mi oración es que tu Espíritu Santo les quite la venda. Señor, aquellos que creen que son cristianos porque conocen la terminología cristiana, porque ven predicaciones cristianas. Señor, mi oración es para que tú hoy quites esa venda de sus vidas. Ellos puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento y haya salvación para sus almas. Señor Espíritu Santo, alcánzalos allá donde están. Convéncelos, porque tú eres el que convences de pecado. Tú eres el que convences de juicio y eres el que convences de justicia. Señor, y aquellos que han nacido de nuevo, que cada día nos podamos aferrar a ti, a tu palabra. Señor, y que cada día disfrutemos de la verdadera vida, porque la vida no es este terrenal, la vida es estar en Cristo Jesús. Gracias, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por su sintonía. Y lo esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en nuestro estudio bíblico sistemático del libro de Filipenses. Así que la paz de Cristo con ustedes.